El Evangelio está tomado de San Lucas. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de la Iturea y de la provincia de Traconítide, siendo Lisanias tetrarca de Abilinia, y bajo los príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió entonces toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías profeta, una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos, todo valle será terraplenado, y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá todo hombre al Salvador de Dios. Ante todos los avisos para esta semana de Navidad, el martes 24 es la vigilia y el 25 ya es la fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, fiesta de precepto, de obligación. Los horarios serán los siguientes: mañana 23, lunes, habrá misa rezada a las 6 acá en la capilla, como de costumbre ahora durante la novena. El 24, día de la vigilia, también habrá misa a las 6 de la tarde acá, misa de la vigilia. Y a partir de las 11 de la noche, el Padre Bernardo ya estará atendiendo confesiones. Entonces, el 24 a las 11 confesiones y a la medianoche, misa del gallo, como manda la liturgia, misa a la medianoche. Y el 25, el miércoles, solo habrá una misa a las 10. Habrá una misa solo durante el día, ¿no? Porque la misa de medianoche ya es 25. A las 10 de la mañana no habrá misa a las 8, el 25. Y el viernes 27, aunque sea viernes, no habrá misa. Entonces el 27 no habrá misa aquí a las 6 de la tarde, no habrá. A partir del 28 hasta el 1 de enero habrá misa todos los días. Entonces el viernes no habrá misa, pero a partir del sábado hasta el día 1 de enero habrá misa todos los días. En la librería se pueden retirar algunos de los pedidos hechos a la librería del distrito. Aquellos que pidieron libros a la librería pueden retirar algunos de sus pedidos, no están todos todavía. También se puede comprar todavía la rifa de la imagen del Sagrado Corazón. El sorteo era para el viernes, pero no hubo ningún ganador. Y como hemos vendido pocos números todavía, se va a aplazar un poco la rifa del Sagrado Corazón. ¿Hasta cuándo? Lo dirá el Padre Bernardo, pero todavía se pueden comprar las rifas del Sagrado Corazón. En el boletín creo que hay un folleto sobre los símbolos navideños. También todavía hay cupos para los retiros de hombres, de mujeres ya no más. Pueden llorar, pueden retirar los dientes, pero ya no hay más para mujeres. Hay, si quieren intentar, la fila de espera, pero ya no hay más cupos. Para los hombres sí, del 3 al 8 de febrero, en la Mesa de los Santos, el retiro, todavía hay cupos. Y vayan los que se anotaron, vayan abonando de a poquito lo que tienen que abonar. Seguimos invitando, como hicimos durante todo ese mes, para el mes de diciembre, a participar del reloj del Santo Rosario, que consiste en rezar el rosario todas las horas del día, por Colombia y por las familias, para que Dios nos proteja del comunismo y sus consecuencias. Los horarios se encuentran en librería para los que quieran anotarse todavía. Padre, yo quería rezar en un horario que ya se anotaron. Excelente, que 2 personas recen el rosario, 3, 4 en el mismo horario, excelente, no pasa nada. Después, gracias a su generosidad, hemos finalizado la primera de las 3 etapas de la reforma nuestra de la Casa de los Padres. Ahora vamos para la segunda etapa, que es el techar la terraza para que no se infiltre más la humedad. Para después, última etapa, reparar los daños producidos por las filtraciones. De hecho, hay muchos. La pintura se despega, hay mucha humedad en la casa de los padres. Seguimos confiando y agradeciendo su ayuda. Para eso en la puerta está una lista de las cosas que vamos a necesitar para esta segunda etapa. Para los que puedan. No es una imposición, pero los que puedan ayudar en algo. Y por último, a la salida de la iglesia están las ventas de desayunos, casi almuerzos, para cuando salgan de la misa.
Agradecemos en particular a las personas que nos ayudan con las ventas también. Ya en Bogotá, eso ya es toda una institución, las ventas de la salida de la iglesia, que es muy bueno. En vez de comprarle al señor de la esquina, por más que sea muy simpático, compre para ayudar a nosotros también en la capilla, comprar para una pequeña merienda a la salida de la iglesia. Con eso en Bogotá, nosotros pagamos al funcionario que hace las reformas de la casa. Es bastante, y muchos de los materiales pagamos con eso, con las ventas de la salida de la iglesia. Entonces, agradecemos a los que ayudan acá, vendiendo y comprando también. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, celebramos hoy el cuarto y último domingo de Adviento, último antes de la hermosa fiesta de Navidad. La Iglesia nos propuso ese tiempo de Adviento justamente para preparar nuestras almas para que esa fiesta que vamos a celebrar durante esta semana no sea simplemente algo mundano, como hacen ahí afuera, sino una oportunidad justamente de conseguir gracias para nosotros, para que nuestro Señor Jesucristo realmente se encarne en nuestro corazón por un aumento de sus dones, de sus gracias. El modelo que durante ese tiempo hemos venido acompañando y que más se nos presenta en la liturgia, incluso en el Evangelio de hoy, es el del precursor, San Juan Bautista. Pero hoy la liturgia y en la antífona del ofertorio, que va a seguir ahora en la misa del credo, nos presenta otro modelo, mucho más alto, mucho más perfecto. La Santísima Virgen María. Intentemos, acompañando la liturgia, mirar un poco para ella como modelo para Nuestra Señora, especialmente en 3 virtudes, para ver qué podemos mejorar en nosotros, todavía en lo que resta de ese tiempo de Adviento y de Navidad. Miremos pues, primero, la pureza de Nuestra Señora, su pureza angelical, después su pobreza, su humilde pobreza, y por último, su obediencia incondicional. El primer acto de preparación para la encarnación de nuestro Señor fue justamente un acto que pareciera impedir esa encarnación. Fue un voto de virginidad de Nuestra Señora. La Virgen, ya concebida sin pecado original, quiso dedicar toda su vida y hacer un voto para eso a la perfecta unión con Dios, sin repartir su amor con ninguna criatura, por más perfecta que fuera. Por eso ella, cuando el ángel le anuncia que será madre del Mesías, hace esa pregunta que para una mujer casada puede parecer curiosa. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Podría decir al ángel, sí, pero tiene esposo usted. No, pero sabía, porque fue hecho según la voluntad de Dios, que tenía el voto de virginidad. Justamente por eso hizo esa pregunta, porque San José y la Virgen Santísima habían prometido casarse, sí, verdaderamente, pero guardando su castidad. Pero fue justamente por ese voto de virginidad, por esa pureza celestial de Nuestra Señora, fue lo que la hizo tan agradable a Dios nuestro Señor, y la persona más apta en el mundo para recibir en su seno al Dios hecho hombre. Dios eligió justamente para unirse un alma totalmente dedicada a Él, que es lo que quiso hacer la Santísima Virgen con ese voto, sin ningún otro amor en el mundo. Y aquí dice la profecía de Isaías, que repetimos tanto en ese Adviento, también hoy en la antífona de comunión, y aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, una virgen. Y así se dio, sin ninguna mancha de su virtud. Nuestra Señora fue hecha madre del Salvador y madre nuestra, madre de todos los hombres. Pero nosotros también, a semejanza de la Virgen, queremos que venga nuestro Señor en nuestras almas. Y es ese sentimiento que se nos propone en ese tiempo de Adviento. Pero seremos nosotros tan presumidos de querer que Dios habite en un alma manchada. ¿Osaremos nosotros, pobres pecadores, exigir de nuestro Señor que se una a un alma que ama más a las criaturas que a Él? Sabemos que nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo, a Él le gusta la pureza.
¿cómo vamos nosotros a traer nuestro Señor a nuestras almas sin esa virtud? Miremos, pues, haciendo un poco un examen de conciencia de ese tiempo de Adviento, de nuestros combates, cómo estamos en ese combate contra la impureza. ¿Evito yo las ocasiones de caer en el pecado? Si tal persona o tal situación me pone en tentación, me pone en peligro de caer, ¿la evito? ¿Corto con esa ocasión? ¿Corto también con las amistades peligrosas o perjudiciales? ¿Tengo el valor de no dejarme arrastrar por el respeto humano? ¿Yo cambio mis hábitos si alguna ocasión me hizo caer en pecado de impureza? ¿Yo deseo realmente, con voluntad firme y sincera, salir del pecado? ¿O pongo eso como la segunda, o tercera o cuarta prioridad de mi vida? La pureza solo la puede guardar aquel que, acompañado por la gracia de Dios, seguramente, teme el más mínimo pequeño riesgo de empañarla. Pero puede ser que alguien me diga: Padre, todo eso que dice usted ya me lo sé de memoria, ya he leído y escuchado varias veces, pero no logro salir del pecado. Solo le puedo contestar con todo dolor que estoy delante de un flojo, de un cobarde. ¿Acaso, si uno está muriendo de hambre, va a dejarse morir o va a salir corriendo a pedir auxilio a quien sea para que me quite el hambre y me dé un poco de comida? Pero ahora que mi alma está muriendo por el maldito pecado, ¿no voy yo a hacer todos los esfuerzos para salir de ese pecado que me está matando? ¿O es que me preocupa más la vida del cuerpo que poner mi alma al borde del abismo del infierno? Es el mismo Dios que preservó a la Virgen del pecado original y de todo pecado, Él que me puede y quiere sacarme de ese pecado. Pero no saldremos si no le buscamos, si somos indolentes y dejamos en segundo plano las cosas del alma. La segunda virtud que vemos resplandecer en Nuestra Señora es la pobreza, fruto de su humildad. Había dicho ella ya en el Magnificat: se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. La condición de San José y de la Virgen de la Sagrada Familia, aunque poseían todos los talentos posibles para ser muy ricos, era humilde, era pobre. Tenían una pequeña casita en la ciudad pobre de Nazaret. La encarnación del Verbo se dio en un establo. La ofrenda que después presentaron, cuando fueron a presentar a nuestro Señor en el templo, 2 pajaritos, porque no podrían dar la ofrenda de los que eran más abastados, el cordero. Y tantas otras muestras de que bienes terrenos no poseía mucho la Sagrada Familia. Pero ¿es acaso porque no podrían preparar un lindo palacio para recibir el Rey de los Reyes? Sí, seguramente podrían, pero siguió siempre la Virgen Santísima en toda la Sagrada Familia, según la ley de Dios y según la voluntad de Dios. Sabían que, si Dios lo quisiera, serían herederos de un palacio y tendrían un palacio. Pero se conformaron también porque Dios no quiso así. Dios, así como ama a aquellos que se desapegan de los placeres pecaminosos, mundanos, de la impureza, ama también nuestro Señor a aquellos que no se apegan a los bienes materiales por la virtud de la pobreza. Nuestro Señor diría más adelante: en verdad os digo que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y uno puede preguntar: entonces, ¿tener bienes es señal de condenación? No, porque el rico acá, lo que quiere decir nuestro Señor, y es lo que dice, es el que está apegado a los bienes de este mundo, no el que los posee. De hecho, hay pobres que poco tienen, pero son tan apegados a esos poco que tienen, que son ricos, en ese sentido que dice nuestro Señor, apegados a los bienes terrenos. Y hay otros que aunque tengan bienes y lo consiguieron con justicia, hacen limosnas, muestran su caridad,
y con eso muestran que no están apegados a esos bienes, que no ponen el fin de su vida en ellos. Y es eso que yo debo cuestionarme en ese adviento, no si tengo bienes o no tengo bienes. Yo debo preguntarme, ¿cuán apegado estoy yo a los bienes de este mundo? ¿Me conformo con mi situación si soy pobre? Y prefiero, ante todo, la virtud que conseguir una riqueza en contra de la ley de Dios. ¿O será que yo me quejo de mi situación, vivo amargado, con ese tipo de amargura socialista, comunista, que envidia a aquellos que tienen riquezas? Y si yo estoy del otro lado, si yo tengo bienes, hago limosnas yo, enseño a mis hijos a ser desapegados de sus bienes. Un modo muy bueno de medir mi virtud es hacer esa proposición, esa pregunta: ¿qué reacción tendría yo en ese momento si ahora perdiera todo lo que tengo? ¿Revuelta, rebeldía? ¿Se me quejaría con Dios? ¿O besaría la mano de su santa voluntad? Y la tercera virtud que resplandece en Nuestra Señora, además de la castidad, pureza y de la pobreza, es la obediencia. Y aquí dice Nuestra Señora, en el momento de la encarnación del Verbo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué más sumiso y por obligación que un esclavo? ¿Qué más desapegado de la propia voluntad que un siervo? Y tan perfecta es esta virtud en Nuestra Señora, que solo la mención del ángel de que su parienta Santa Isabel estaba embarazada, entendió que Dios la quería ahí para ayudar a su prima. Y fue y cumplió sin que hubiera un mandato expreso. Obediencia perfecta, que sin siquiera la orden del superior la cumple, porque sabe que es su voluntad y es de su agrado. Obediencia que de hecho resplandeció en toda la vida mortal de Nuestra Señora. Fue a Belén, como vamos a escuchar en la novena de hoy, escuchando el imperio y el mando de un emperador pagano, de Augusto César. Aceptó que su divino hijo naciera en un establo. Huyó con San José y su divino hijo para Egipto cuando Dios lo quiso, y volvió cuando Dios lo quiso también. Hizo los rituales de presentación y purificación en el templo, aunque no estaban obligados. Ella porque no tenía el pecado original y el niño porque era Dios hecho hombre. Pero obedeció, cumplió esa ley. Obedeció a nuestro Señor en las bodas de Caná, cuando Jesús se fue de la casa para predicar. Obedeció en la cruz, cuando nuestro Señor le dejaba a San Juan y a San Juan, en San Juan todos nosotros en su lugar. Obedeció siempre, de manera perfecta, a Nuestra Señora. Y a nosotros, ¿cómo anda nuestro desapego de la propia voluntad? ¿Cuánto estoy apegado a mi amor propio, a mi propio modo de ver las cosas? Oímos la voz de Dios que habla muchas veces por los superiores, por los iguales y por los inferiores. De hecho, Dios suele ser muy sutil en sus comunicaciones. Hace falta oír atento para escucharlo. Con frecuencia, por ejemplo, mi conciencia me dice, eso está mal, o esto sería lo mejor para hacer. Yo puedo escucharla, pero puedo también rechazarla, dejar de lado. Es la voz de Dios que habla por mi conciencia también. ¿Cuántas veces en una obra, en un obrar, yo hago todo para cumplir mi voluntad? Cuando Dios muestra por los hechos, por las personas, por los consejos que me dan, que no es la suya, que no es la de Él. Y así salgo airosamente para cumplir una obra que es mía y que está fadada al fracaso, condenada al fracaso. Hagamos pues, queridos fieles, algún propósito así bien firme, bien concreto para ese tiempo de Adviento y de Navidad que está tan cercana. No hagamos muchos, porque hacer muchos propósitos es no hacer ninguno. No busquemos pues ser santos de la noche al día, salir hoy y mañana estar con una aureola en la cabeza, ojalá, pero no suele ser así que la providencia trabaja.
Hagamos pues esfuerzos por imitar al menos una de las virtudes de Nuestra Señora. Hoy, por ejemplo, luchar para desapegarme de mis bienes. Voy a hacer una limosna. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Con fecha, concreto, propósito concreto. Voy a rechazar prontamente lo que pueda afectar mi pureza con esa mortificación. Si viene alguna tentación, voy a mortificarme con eso o hacer esta oración. Voy a desapegarme de mi voluntad pidiendo consejo, por ejemplo, y siguiendo el consejo que me dan. Si tengo problemas, por ejemplo, con la bebida, voy a dejar de beber por tanto tiempo. Bien, buen propósito, concreto, firme. Seré más prudente si yo tengo problema con el hablar y responder al acto. Bueno, voy a pensar antes de hablar y voy a dejar que los demás respondan primero y después yo hablo cuando estoy en una conversación. Y tantos otros proyectos que podemos hacer, pero no lo hagamos todos, hagamos uno, para vencernos a nosotros mismos. Importante es que sean propósitos, 3 características: firmes, prácticos y alcanzables. Firmes, con voluntad firme; prácticos, yo voy a ser santo, ojalá, pero ¿cómo va a ser santo usted? Prácticos. Y alcanzables, no vamos a prometer una cosa que no podamos cumplir tampoco. Y que la Virgen nos moldee para que seamos en esta Navidad un poco más parecidos con ella y con su divino Hijo que descansa en el pesebre. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.